Listo. Ok. Bueno, muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre la gestión legal y laboral de un accidente de trabajo en Colombia. El grupo que conformamos es Darly Manuela Palacios, Ivana Moreno Vélez, Angie Lorena Monroy y Elber Jessy Mendoza. Esta diapositiva se introduce el tema general de cómo se maneja un accidente laboral en Colombia desde el punto de vista legal, laboral y médico. El tema se centra en la aplicación normativa colombiana cuando un trabajador sufre un accidente laboral. Se utiliza un caso real o simulado, en este caso de Juan Pérez, que es del sector construcción, que es uno de los más expuestos a riesgos físicos. La imagen obviamente nos está mostrando los trabajadores con elementos de protección personal, lo que simboliza la prevención y seguridad industrial. En esta presentación voy a hablarles sobre cómo se gestiona un accidente laboral en Colombia desde el punto de vista legal y laboral. Para ello tomaremos el caso de Juan Pérez, un trabajador del sector construcción que sufrió un grave accidente en el lugar de trabajo. Analizaremos las normas aplicables, las entidades responsables y el proceso de calificación de la lesión, ¿ok? En la descripción del caso, el contexto, que es Juan Pérez, sobre el trabajador de la obra que sufrió un accidente, las lesiones que tuvo y el traslado que fue obviamente inmediato al centro médico. Estos aspectos a resaltar es un accidente típico del sector de construcción donde exigen altos riesgos de manejo de materiales pesados, caídas o definiciones en seguridad. Se evidencia una atención médica oportuna y el inicio de proceso legal correspondiente. En este caso de Juan Pérez, pues nos refleja una situación común en el sector construcción, una pieza pesada que cayó sobre él, causándole graves lesiones en las piernas y en la columna. El diagnóstico médico determinó una pérdida de capacidad laboral superior al 50% en activa inmediatamente la responsabilidad de la ARL y la aplicación de la normativa vigente, ¿ok? Las normas y entidades involucradas es la Administradora de Riesgos Laborales, el Sistema General de Riesgos Laborales, las normas legales principales, que es la Ley 1562, el Decreto 1295 y el Código Sustantivo de Trabajo y obviamente el Sistema General de Pensión. Estos aspectos a resaltar es el marco legal que garantiza la protección integral del trabajador. La ARL es la que tiene el deber de investigar el accidente y cubrir gastos médicos, indemnizaciones y programas de rehabilitación. En Colombia, el manejo de accidentes laborales está regulado por un conjunto de leyes que protegen los derechos del trabajador. La Ley 1562 y el Decreto 1295 son las principales normas. La ARL tiene la obligación de brindar atención médica, evaluar la incapacidad y reconocer las prestaciones económicas correspondientes. ¿Ok? Ya. Determinación del origen de la lesión. Este proceso busca identificar si la lesión ocurrió por causa o ocasión del trabajo o si fue un accidente común para hacerlo. Se realiza una investigación técnica y médica que analiza cómo ocurrió el hecho. El empleador elabora un informe detallado del accidente y la ARL, Administradora de Riesgos Laborales, lo valida. Con estos datos se decide si fue un accidente laboral relacionado con el trabajo o común sin relación laboral. En caso de desacuerdo, la Junta de Calificación emite un dictamen final. La base legal, la Ley 1562 del 2012 y el Decreto 1352 del 2013. La responsabilidad del reporte. El empleador es quien tiene la obligación principal de reportar el accidente a una enfermedad laboral, a la ARL, dentro de las primeras 24 horas después de ocurrir. Sin embargo, el trabajador también puede hacer el reporte si el empleador no lo hace. En el reporte se deben incluir los detalles del accidente, sus causas y los testigos presentes. La referencia es la resolución 1401 del 2007. Prestaciones económicas. Estos son los beneficios económicos que recibe el trabajador dependiendo del grado de afectación. Si la persona pierde más del 50,1% de su capacidad laboral, tiene derecho a una pensión de invalidez, siempre que cumpla las semanas cotizadas al sistema de pensiones. Si la pérdida es menor del 50%, se otorga una indemnización por incapacidad permanente parcial. Cuando se demuestra que la lesión fue por causa del trabajo, la ARL cubre las prestaciones económicas y médicas correspondientes. La reubicación laboral. Cuando un trabajador queda con alguna limitación después de un accidente o enfermedad laboral,
El empleador tiene la obligación de reubicarlo, si es posible, en un puesto que se ajuste a su nueva condición. Debe seguir las recomendaciones médicas y garantizar que el nuevo trabajo sea seguro. No puede despedir al trabajador sin antes intentar todas las alternativas de reubicación. Esto está respaldado por la jurisprudencia constitucional que protege el derecho al trabajo digno. ¿Ok? Acciones y decisiones legales del empleador. Una de las decisiones del empleador es reportar accidente a la ARL dentro de las 24 horas. La segunda decisión legal importante del empleador es garantizar atención médica inmediata. Tercero, iniciar investigación interna del accidente. Cuarto, facilitar evaluación de pérdida de capacidad laboral. La quinta, reubicar al trabajador si es posible, garantizando la estabilidad reforzada. Última pero no menos importante, la sexta, no despedir sin agotar alternativas legales. Esto está fundamentado en la Ley 1562 del 2012 del Código Sustantivo del Trabajo, jurisprudencia constitucional. Siguiente hoja. Bueno, aquí tenemos las acciones de recursos humanos. Antes del accidente, ¿qué podemos hacer? Hacer capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo y los EPP. Después del accidente se hace un acompañamiento médico y legal. También se hace una coordinación con la ARL y pensiones para el trabajador. También se hace una comunicación clara con el trabajador y su familia. Siguiente hoja. Bueno, uno de los pasos para reclamar derechos son primera, evaluación médica y calificación de pérdida de capacidad laboral. Segundo, notificar a la ARL y a fondo de pensiones. También se hace una solicitud de pensión de invalidez, o sea, pérdida 50%. Cuarto, se hace una posibilidad de reubicación laboral. También se hacen acciones legales si se vulneran derechos laborales hacia ese trabajador. Y esto lo podemos ver fundamentado en el decreto 1352 del 2013 de la ley 100 de 1993. Siguiente hoja, por favor. Normatividad aplicable. Tenemos en estas diapositivas se aplicaron el decreto 1295 de 1994, también se aplicó la ley 1562 de 2012, la resolución 1401 del 2007, el decreto 1352 del 2013, Código Sustantivo del Trabajo y la jurisprudencia constitucional. ¿Listo? Propuestas de solución. Fortalecer capacitación en seguridad laboral. Esto permite que los trabajadores conozcan los riesgos de su labor, el uso de los equipos de protección personal y implementar programas mensuales de formación. Segundo, implementar protocolos de reacción inmediata. ¿Cómo actuar para proteger de vida y salud del trabajador afectado? Crear un plan de emergencia. Todo incidente sea reportado y atendido entre los primeros minutos. Tercero, garantizar cumplimiento normativo. La empresa debe cumplir las leyes laborales de seguridad ocupacional establecidas por el Ministerio de Trabajo. Cuarto, asegurar derechos de Juan Pérez. Prestaciones económicas, pensión, reeducación y estabilidad laboral reforzada.
Fuentes de información. Pues algunas fuentes de información que vemos aquí fue del Ministerio de Trabajo de Colombia, Sistema General de Pensiones, Ley 1562 de 2012 sobre los riesgos laborales, el Decreto 1295 de 1994 de seguridad, Resolución 1401 del 2007, Decreto 1352 del 2013, Jurisprudencia Constitucional y la Cartilla Laboral de Seguridad Social del capítulo 6. Y este fue alguno de los fuentes que se sacó sobre la información sobre Juan Pérez. Y para concluir, hay unos puntos. El primero es la gestión oportuna del empleador y los recursos humanos, que es muy clave para proteger los derechos. Segundo, la normatividad colombiana exige responsabilidad compartida con la empresa y con la ARL y sistema pensional. Juan Pérez tiene derecho a pensión de invalidez o reubicación laboral, y el cumplimiento legal evita sanciones y fortalece la seguridad laboral. El cumplimiento de las normas legales no solo evita sanciones para la empresa, sino que también fortalece la seguridad y bienestar laboral, generando un ambiente de trabajo más justo y protegido. Y le agradecemos a todos por llegar hasta aquí y escucharnos a cada uno de nosotros.